¿verdad? Un fuerte abrazo en el Señor Jesucristo. La verdad que siempre es un privilegio poder estar aquí con ustedes. La verdad que es un privilegio para nosotros. Y no lo decimos así a la ligera. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno porque, como estábamos cantando, como el hermano Daniel estaba diciendo, ¿verdad? Dios nos ama mucho, el Señor Jesucristo nos ama mucho. Y es bueno que nosotros identifiquemos eso, que lo creamos con todo el corazón. Dios es bueno y bueno en gran manera. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a hablar de un tema. Todos son importantes y yo creo que esto siempre lo repetimos. Todos son importantes, pero un tema muy importante. Le hemos puesto por título a esta enseñanza: el propósito principal del Evangelio, glorificar a Dios. El propósito principal del Evangelio, glorificar a Dios. Si ustedes estuvieron el domingo pasado o escucharon la enseñanza, ¿verdad? El hermano Carlos estuvo compartiendo la palabra, pues ve que estamos hablando del Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio sencillo, el Evangelio que no tiene tanto peso para nosotros. Es muy importante que recordemos esto. El Evangelio es Jesucristo dando su vida por nosotros los pecadores, con el propósito de glorificarse o glorificar a Dios. El Evangelio es un regalo. Y como decía aquel gran predicador Charles Spurgeon, es un regalo gratuito. Cuando yo leí eso por alguna vez, yo digo, un regalo gratuito. Y entonces él explica, ¿un regalo es gratis, sí o no? Un regalo es gratis. Pero luego él decía, un regalo gratuito. ¿Por qué? Como para dar un realce. Es un regalo, ya sabemos que es gratis, pero te voy a recordar que ese regalo es gratis. Que no tenés que pagar nada, no tenés que dar nada, no tenés que comprarlo, porque ya todo está hecho. Ya Dios hizo todo para nosotros, los seres humanos, que en muchas ocasiones nosotros somos pero tan mal agradecidos, que ninguno de nosotros somos dignos para recibir este regalo. Ninguno de nosotros somos dignos. Sin embargo, le ha placido a Dios, a ese Dios que le estamos cantando ahorita, ofrecernos este regalo. Y el gran regalo es el Evangelio del Señor Jesucristo. Es Cristo mismo. Amén. Hay varios propósitos por el Evangelio. Hay varios propósitos que el Evangelio puede cumplir para nosotros. Sin embargo, es necesario que hoy veamos cuál es el propósito principal. Y la respuesta está en el título. El propósito principal del Evangelio es que Dios sea glorificado. Dios hizo todo y vamos a leer el texto. Hoy vamos a considerar nuestro texto. Vamos a meditar en Romanos 11:36. Romanos 11:36. Quizá no nos vamos a adentrar en la parte del contexto del apóstol Pablo, pero vamos a utilizar este texto para glorificar a Dios. Y nosotros vemos lo que dice la Escritura. De entrada, vemos que todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que somos, todo lo creado, tiene un propósito, y el propósito es glorificar a Dios. Dice Romanos 11:36, porque de Él, miren, de Dios y por Él, por Dios y para Él, para Dios, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué texto más maravilloso? Es un texto demasiado profundo, es un texto demasiado grande. Y si nosotros vemos, voy a leer, si ustedes tienen Biblia, solo los 2 versículos anteriores, o los 3 versículos anteriores, desde el versículo 33. Miren cómo el apóstol Pablo, él está tan profundamente maravillado de las profundidades de la sabiduría de Dios, de su soberanía, de su amor, de su forma de actuar, y dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios,
Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Si nosotros estamos viendo ahí al apóstol Pablo, lo podemos ver cómo está maravillado. Está maravillado porque en los capítulos anteriores él está hablando acerca de un gran misterio, el gran misterio de que cómo Israel rechazó al Mesías, rechazó al Cristo, y que luego dice, bueno, pero gracias a eso vinieron los gentiles y el evangelio se le predicó a los gentiles, y los gentiles ahora forman parte del pueblo de Dios. Sin embargo, quiere decir luego, no es que Dios haya descartado completa o enteramente a Israel, sino que vendrá un tiempo en que se le quite el velo al pueblo de Israel, el Israel étnico, e Israel va a creer en su Mesías, en el Señor Jesucristo, de manera que todo un pueblo, sin distinción étnica, tanto judíos como gentiles, nosotros seamos un pueblo de Dios en Jesucristo. Amén. Y entonces ahí es donde dice Pablo, bueno, estas profundidades, esta sabiduría, esta ciencia de Dios, ¿quién la podrá entender? Ninguno de nosotros podemos comprender muchos misterios. ¿Saben por qué? Porque están en lo profundo del corazón de Dios, que realmente no lo ha revelado a nosotros. Así es que lo que a nosotros nos corresponde, mis queridos hermanos, nos corresponde creer al Evangelio de Dios en Jesucristo. Amén. Miren, muchas veces nosotros, los seres humanos, y yo diría todo el tiempo, nos creemos el centro del universo. Hay algo que se llama egocentrismo. Recordamos que la vez pasada enseñamos que en el griego la palabra ego quiere decir yo, ¿verdad? Y céntrico es yo céntrico. Egocéntrico quiere decir que yo me centro en mí mismo, en mi persona. Por eso cuando decimos nosotros somos cristocéntricos, es que nosotros nos centramos no en nosotros, sino en la persona de Cristo. No en un ministerio, sino en la persona de Cristo. Eso es ser cristocéntrico. Pero el ser humano es egocéntrico. El ser humano, por naturaleza, él piensa en yo. Luego yo, después yo y sigo yo. Hasta después quizá puedo darte un poquito, una vez que yo ya me sacié, una vez que yo ya estoy complacido conmigo mismo, entonces ahora sí puedo compartir. Eso se llama egoísmo. Pero mis queridas personas, el egoísmo yo lo veo en mis dos niñas. Una tiene 4 años y la otra tiene 2 años. Y a veces las saco de ejemplo porque yo soy una persona muy observadora, muy analítica. Y cuando ellos están peleando por una cosa, la niña de 2 años, ojo, ella saca alguna cosita y ella dice, mío, mío, mío. Y entonces es bueno analizar. Cuando usted vaya al campo y analice y vea el viento, a veces, no sé si ustedes han estado en el campo y ven una corriente de viento muy fuerte, yo me comienzo a imaginar, viento en la Biblia quiere decir espíritu. Oh, el Espíritu Santo, así es como se mueve. No sé para dónde va, no sé de dónde viene ni a dónde va, pero así es el Espíritu Santo y la obra que Él hace en el corazón. Estas meditaciones son tan importantes para nosotros. Meditar en la naturaleza, meditar en la Escritura es tan importante. Y entonces yo veo a mi niña de 2 años. Y desde los 2 años, no tiene 2 años todavía. Mío, mío, mío. ¿Quién le enseñó a hacer así? ¿Quién le enseñó? Y vemos que la naturaleza entonces del ser humano, del hombre, desde nuestra juventud, desde nuestra pequeñez, va inclinada a hacer lo malo. Y es donde nosotros tenemos que interceder, es donde nosotros tenemos que interponernos, y es que vamos a instruir a nuestros niños para que cuando ellos sean grandes no se aparten del camino del Señor. Amén. Entonces, ¿se imaginan? Vamos a poner una fotito ahí del sistema solar. Puede ser que nosotros seamos como aquellos, antes, ¿verdad? Antes, cuando no estaba la astronomía, la astrología y todo eso tan desarrollado, podríamos pensar que el Sol giraba alrededor de la Tierra. O sea, nosotros éramos el centro del universo, ¿verdad? La Tierra, el centro de todo el universo. Nosotros estamos firmes y estables, somos el centro, y el resto de los astros, incluyendo el Sol, giran alrededor de nosotros. Así somos muchas veces. Nosotros muchas veces nos creemos la persona más importante. Todos tienen que servirme a mí. Todos tienen que hacer lo que yo diga. Todo tiene que girar en torno a mí.
pero generalmente nosotros no lo hacemos para las demás personas. Estamos pensando mucho en nosotros. Y eso es lo que sucedía. La Tierra se pensaba que era el centro y el Sol giraba alrededor. Pero luego las investigaciones nos dicen, no, es al revés. El centro está ahí y en el sistema solar son los planetas, los 8 planetas que están girando alrededor de él. Y ahí es donde nosotros descubrimos algo diferente, ¿verdad? En sus movimientos de rotación, que eso estábamos hablando ahora en la mañana. La Tierra tiene 2 movimientos, uno de rotación, que ella está girando sobre su propio eje. Y por eso tenemos el día y la noche. Pero tiene también un movimiento de traslación, que ese dura 365 días, que él va así, la Tierra va girando en 365 días, le da una vuelta completa al Sol. Pero es la Tierra la que está en la periferia. Podríamos decir también a manera de ilustración que a veces creemos nosotros que tenemos la luz propia. Si nosotros vemos ahorita ahí afuera y vemos que hay bastante luz, podríamos decir, no, es que la Tierra tiene luz, es que en la Tierra tiene luz, la luz es de la Tierra y podemos equivocarnos. La luz que nosotros recibimos y aún el calor que recibimos, ¿de dónde proviene? Proviene del Sol. Entonces la Tierra no tiene luz propia en sí misma y tampoco tiene ese calor propio en sí mismo, sino que es dado del Sol. ¿Esto qué quiere decir, mis queridos? Quiere decir de que es malo cuando nosotros nos creemos el centro del Evangelio. Es malo cuando nosotros creemos de que Dios tiene que servirnos a nosotros y que tenemos que sacarle los provechos a Dios y que Él se tiene que subyugar a nuestra voluntad. Es malo cuando nosotros creemos de que debido a su misericordia que Dios nos tiene que hacer favores a nosotros. Es una forma muy errónea que tenemos que corregir de nuestra forma de pensar. ¿Saben por qué? Porque si nosotros tenemos alguna gloria, no podemos gloriarnos en nosotros mismos. Si nosotros hacemos buenas obras, no podemos gloriarnos en que nosotros hacemos buenas obras o en que nosotros somos buenos, porque toda la gloria tiene una fuente. ¿Quién es la fuente? Dios. Todo el amor que nosotros podemos tener tiene una fuente. ¿De dónde proviene el amor? De Dios. Y todos los atributos que nosotros podemos tener son comunicados de parte de Dios. De su carácter, de su forma de ser, de sus atributos. Él simplemente en su misericordia comparte algunos atributos que les llamamos comunicable, nos comparte algunos atributos y por eso es que nosotros no podemos decir yo soy bueno en mí mismo, yo hago esto, yo hago lo otro, apenas lo que debemos hacer eso hacemos y a veces lo hacemos muy mal. Entonces es importante que hoy nosotros a veces le podemos decir a unos estudiantes, miren, puede ser de que hay un profesor muy fuerte, ¿verdad? Y que de repente vienen a rotar con él. Y vienen los estudiantes y los estudiantes les comienza a preguntar alguna cosa. Ajá, decime, dame el concepto de tal cosa, dame el concepto de tal cosa. ¿Y qué pensás de esto? Y tal vez le contestan mal, no le contestan bien a como a él le gusta. Entonces le dicen, van a hacer una cosa. Todo el conocimiento que ustedes tienen lo van a agarrar como en una hoja de papel. Ahí está un basurero, lo van a tirar ahí y ahí lo van a tirar. Vamos a comenzar de cero. No vamos a hacerlo tan abruptamente, sin embargo, el conocimiento errado que nosotros tengamos, la manera errada que nosotros tenemos de pensar, ya no podemos decir el centro del universo es la Tierra, sino que ahora nosotros debemos saber, hay un centro para nuestra vida y ese centro se llama Dios en Jesucristo. ¿Amén? Eso es importante, usted tiene que aprenderse esto. Yo como persona no soy el centro, ni siquiera el Evangelio. En el Evangelio yo no soy el centro del Evangelio es Dios mismo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Quizá de inicio me va a decir, oye, pero ¿acaso no dice la Escritura que Cristo vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido? Y yo voy a decir, amén. Jesucristo vino para buscar y salvar a lo que se había perdido, a los mayores de los pecadores, como Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Amén. Esa es una verdad, pero ahí hay beneficios para nosotros. Pero ¿cuál es el propósito principal? Eso va a ser el tema de hoy, glorificar a Dios. Entonces hoy Dios va a ser glorificado entre medio de nosotros con la ayuda del Espíritu Santo.
Amado Padre, la verdad, Señor, es que este es el centro, Dios. El centro eres tú, Dios mío santo. Porque la Biblia así lo dice, Dios, que todas las cosas las hiciste para tu propia gloria, Señor. Porque de ti, oh Dios, vienen todas las cosas. Por ti son hechas todas las cosas y preservadas, Señor. Y para ti son todas las cosas, Dios. Para que te lleves la gloria en todo, Señor. Tanto en la creación como en la redención, en todo, Señor. Hoy, por favor, Padre, permíteme, Dios, glorificarte por medio de la predicación del Evangelio, Señor. Y que seas glorificado hoy entre nosotros, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Es importante responder una pregunta que se plantea en el catecismo del Westminster. Este catecismo dice una pregunta: ¿cuál es el propósito principal del hombre? O del hombre, del ser humano, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito principal del ser humano? La respuesta es esta: glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Oigan la respuesta. Yo les pregunto nuevamente: ¿cuál es el propósito principal de nosotros los seres humanos? Respuesta correcta: glorificar a Dios. Quiere decir que nosotros hemos sido creados, porque todos somos criaturas de Dios. Amén. Nosotros fuimos creados con un propósito. Tenemos un diseño. Mi hermano, en el diseño que Dios nos ha hecho un tanto diferente a las bestias. Ustedes saben eso. Y nos ha dado ¿qué cosa? Raciocinio, nos ha dado inteligencia, nos ha dado el uso de la razón. ¿Para qué? Para que nosotros razonemos, para que cuando Dios nos hable a nosotros, Él nos hable y nosotros respondamos razonando con Él. Esa es una gran diferencia, una de las grandes diferencias entre nosotros y las bestias del campo. Ellos no razonan, pero nosotros sí. Además de que nuestra alma es una alma eterna. ¿Amén? Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? El propósito principal: Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Pero ¿cuál es el objetivo de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores? El propósito de Cristo es glorificar a Dios, y eso lo vamos a ver también más adelante. Pongamos por favor el texto en Romanos 11:36. Miren que este texto se puede componer en varias partes, pero vamos a dividirlo en tres partes. Miren, primero dice porque de Él. ¿Qué quiere decir eso? Dios inicia. Dios es la fuente, lo que se le conoce, la prima causa, la causa primaria, la fuente primaria, el origen, quien inicia todas las cosas. ¿Quién es? Porque de Él. Dios es quien inicia todas las cosas. ¿Dónde estaban ustedes cuando Dios creó los cielos y la tierra? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban ustedes cuando Dios le puso límites al mar? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban ustedes cuando Dios creó los animales? Cuando Dios formó todas las cosas. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaba yo? De Dios nacen todas estas cosas. Ahora les pregunto, ¿dónde estaban ustedes cuando Cristo Jesús estaba muriendo en la cruz? ¿Dónde estaban ustedes cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, clamando con agonía a Dios, con grandes gotas de sangre, casi al borde de la muerte, orando e intercediendo en la tierra por nosotros? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaba yo cuando Él estaba colgado en la cruz del Calvario, orando por los pecadores, diciéndole: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen? Nosotros no estábamos, no existíamos. Entonces no podemos jactarnos y decir: es que yo me salvo a mí mismo, la salvación es obra mía. La gloria de la salvación es de Dios, la gloria de la obra de la creación es de Dios y solo de Dios, y la obra de la redención es de Dios y solamente de Dios. Amén. El apóstol Pedro le preguntó al Señor Jesús: Señor, ¿y entonces quién podrá ser salvo? ¿Qué le respondió Jesús? Esto para el hombre es imposible, mas para Dios todo es posible. Como queriendo decir, ustedes nunca se van a poder salvar. Si ustedes no hubieran entrado en el plan divino, ustedes estarían perdidos eternamente, igual que los ángeles que pecaron contra Dios en el cielo. Ustedes estarían así.
Pero gracias a Dios que Él dio un plan para salvarnos. Gracias al poder de Dios, ustedes van a poder ser salvos. Amén. Entonces, Dios es la fuente, pero luego dice, y por Él, miren, Él es la fuente, la causa primaria, pero Él es esa causa que hace andar las cosas. Dios ejecuta, dice, por Él. Dios es la causa eficiente de todo. Dios es quien preserva. Dios es quien sustenta. Dios es quien mantiene. Si Dios nos quita el alimento a nosotros, si Dios manda y dice, voy a eliminar el agua de todo el globo terráqueo, no habrá agua potable, no habrá agua, ¿qué pasa con nosotros? Nos morimos. Y entonces la preservación que Dios nos da a nosotros, ahí a Dios deja de preservarnos, nos quita el hálito de la vida y nos morimos. Si estamos vivos hoy, es por la pura misericordia de Dios. Amén. Es porque Dios nos tiene vivos aquí. Entonces, para que usted de entrada le dé la gloria a Dios hoy por estar vivo y poder escuchar el evangelio de la salvación, la buena nueva. Bendito sea Dios. Entonces, Dios es quien ejecuta, dice, y por Él, o sea, Él es el mediador, mediante Él todas las cosas son hechas, y luego dice, y para Él. Ese y para es un propósito, es un fin, es una causa final. ¿Quién es la causa final de que Él haya creado? ¿Quién es la causa final de que Él preserve la creación? ¿Quién es la causa final de todo esto? Él mismo. No es el hombre. No nos equivoquemos, nosotros no somos la causa final, no somos el fin. Nosotros por misericordia entramos en este plan de amor y misericordia de Dios, pero nosotros tenemos un propósito, glorificar a Dios. Pero ¿qué pasó en el huerto del Edén? ¿Y qué ha pasado con cada uno de nosotros? En el huerto del Edén, nuestros primeros padres pecaron y entró una maldición para las futuras generaciones hasta nuestro momento. Vemos el mundo y vemos un caos en el mundo. Y entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Dice la Escritura claramente, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se fue por su camino. ¿Amén? Todos nosotros hemos pecado, todos nosotros nos hemos rebelado junto con Adán y Eva. No podemos echarle la culpa, es que Adán, es que Eva, ¿por qué me van a echar la culpa de su pecado a mí? No, usted ha pecado contra Dios muchas veces más que lo hizo Adán y Eva. La diferencia es que en ese momento ellos estaban en representación de todo. Es como que nosotros hayamos estado en los lomos de Adán y en los lomos de Eva. Pero ¿qué pasó? Ahora nosotros tenemos una responsabilidad y todos nosotros nos hemos descarriado, pero el objetivo principal de salvarnos, miren, vamos a ver al final cómo es que podemos glorificar a Dios y nos vamos a dar cuenta que lo que hacemos nosotros mientras estamos en nuestros delitos y pecados, lo menos que nosotros hacemos es glorificar a Dios. Y lo que dijimos, somos el centro del universo, nos glorificamos a nosotros mismos. ¿Cómo se llama eso? Vanagloria. Tenemos una gloria que no es correcta. Nos glorificamos a nosotros, nos glorificamos en las cosas que tenemos, en la vanidad de este mundo, etc. Y no le damos la gloria que les corresponde al Creador. Y eso es algo que debemos de ver. Vamos a leer Apocalipsis 4:11, relacionado a uno de los cantos que hoy entonamos. Dice, cuando están los 24 ancianos en el trono, allá en el cielo, en la visión que tuvo el apóstol Juan, los 24 ancianos tiran sus coronas delante del trono. Y este es el canto que ellos entonan, esta es la adoración. Dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Ven en este texto? Dice, tú creaste, por Él, por tu voluntad existen, dicen, de Él y por Él y para Él. ¿Por qué? Porque solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Amén. En este texto nosotros vemos cuál es la adoración allá en el cielo. Allá están los ángeles puros, santos, perfectos. Allá en el cielo ellos hacen esto, glorifican a Dios.
Y vamos a ver cómo se glorifica a Dios. Pero ellos están glorificando a Dios. Nosotros, seres humanos, tenemos que glorificar a Dios. Pero cuando andamos en nuestros pecados, cuando andamos en rebelión contra Dios, lo menos que nosotros hacemos es glorificar a Dios. Miren, tenemos que saber de que a manera de ilustración, lo hace en Eclesiastés. Ustedes se imaginan un río, vamos a poner Eclesiastés 1:7. Podemos imaginarnos un río. Y en ese río dice que todo llega hasta el mar, pero cuando lleva todo el agua hacia el mar, desemboca en el mar no es que se rebalsa, no es que traspasa su límite, sino que luego esta corriente regresa al origen del río, de manera que hay un ciclo. Dice Eclesiastés 1:7, adelante. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Esto es un ciclo. Dios es la fuente y Dios nos manda la salvación para que nosotros los hombres que nos descarriamos, ahora nosotros podamos ser salvos con un propósito, que de la gloria que de Él sale, luego regrese la gloria para Él mismo. Amén. La gloria no se queda perdida en la tierra, la gloria regresa al trono de Dios, la fuente, el origen. Y ese tiene que ser nuestro propósito. Ustedes de hoy tienen que saber, y al final se podrá preguntar, ¿realmente yo estoy glorificando a Dios con mi vida? Estoy glorificando. Dice el hermano que yo tengo un diseño de creación y un propósito de creación que fue diseñado para adorar y glorificar a Dios. ¿Lo estoy haciendo realmente? Esas son preguntas que tenemos que hacernos con nuestra propia alma. Alma mía, te voy a preguntar si estás haciendo esto, alma mía. Y comienza a hablar con su yo interior, con usted mismo, para ver realmente lo que está haciendo. En el primer punto vamos a ver qué es lo que hizo Dios en la obra del Evangelio. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Aunque el contexto aquí está hablando de todas las cosas de una manera general, nos vamos a referir hoy exclusivamente a la parte del Evangelio. En el Evangelio vamos a incluir aquí todas las cosas en el Evangelio son de Él y por Él y para Él son todas las cosas en el Evangelio. Miren, vamos a iniciar con esto. La obra de Dios en el Evangelio, la obra de la redención es un plan que se originó en Dios. Esto se le conoce como el plan de la salvación. El plan de la salvación proviene de Dios, no proviene de nosotros. Nosotros no lo inventamos. Dios hizo un plan de salvación para nosotros. Y vamos a ver que esto tiene un origen en la mente de Dios. Y como Pablo dice, nosotros ni siquiera podemos tratar de escudriñar la mente de Dios. Efesios 1:3-6. Hay palabras que puedan ser un poquito complicadas para nosotros, pero lo que sea complicado no quiere decir que no sea verdad. Tenemos que aceptar la verdad tal cual es si viene de Dios. Dice Efesios 1:3-6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, pongan atención, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Desde ahí comenzamos. La bendición no nace aquí en la tierra. La bendición viene desde los lugares celestiales. Pero ojo, ¿en quién viene la bendición? En la persona de Jesucristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él, esto es en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo está este plan de la salvación? ¿Cuándo podemos entender estas cosas? Dice, antes de que el mundo fuera hecho. Desde antes, ¿podemos entender esto? No lo podemos entender. Podemos tratar de investigar y razonar. Simplemente no lo vamos a entender porque Dios no lo ha revelado de esa manera. Simplemente Dios dice, cree, y eso es todo. Luego dice que hay un objetivo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay un propósito en esto. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros los que somos llamados, oigan bien,
Los escogidos, vamos a simplificarlo de esta manera para que usted no tenga ningún tropiezo. Los escogidos son aquellas personas que son llamadas por Dios, son aquellos que creen en Dios y son aquellas personas que por sus frutos demuestran ser hijos de Dios o ser pueblo de Dios. A los escogidos nosotros le vamos a llamar cristianos verdaderos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el propósito de todo lo que Dios hace? Desde la elección, desde el llamado, desde lo que vamos a ver ahí, desde la predestinación, que son palabras que pueden sonar un poquito pesadas, pero son bíblicas y son verdaderas, aunque no las entendamos, pero tiene un propósito, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay una característica. Nosotros hablamos mucho acerca de la santidad práctica. ¿Saben por qué? Porque la Biblia nos manda a glorificar a un Dios santo. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. En amor. Y luego dice, por medio de Jesucristo, nuevamente, según el puro afecto de su voluntad. Esta es la voluntad de Dios. En esto usted ni yo podemos meternos. En esto usted y yo podemos comenzar a pelearnos en cuestiones doctrinales teológicas y nos vamos a vivir peleando en esta vida y causar divisiones en esta vida por un versículo, por dos versículos, y al final el único que sufre es Dios, porque Él dice que en amor Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y aquí es donde entra todo lo que vamos a hablar después. ¿Pero según qué? Según el puro afecto de su voluntad. O sea, nosotros, al ser cristianos, somos cristianos por la pura voluntad y misericordia de Dios. Pero el propósito, versículo 6, ¿cuál es el propósito en el versículo 6? Para, ¿qué cosa? Alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Cristo Jesús el amado. O sea que el objetivo final de todas las cosas por las cuales Dios inicia su plan, ¿cuál es? Alabanza de su gloria, para glorificarle. Entonces, como vamos a ver ahora, no solamente Dios inicia o Dios idea el plan de la salvación, o sea, el plan de la salvación está en la mente de Dios desde el principio, desde antes de la fundación de este mundo. No tenemos idea de ese misterio, pero una cosa sabemos, Dios la llevó a cabo en esta tierra. ¿Y cómo la llevó a cabo? Dice, y por Él, primero, de Él. Luego dice, por Él. O sea, Él la ejecutó. Dios ejecutó el plan de la salvación. Primera de Corintios 15, 3, 4. Esto es un evento histórico. Esto es algo que sucedió hace 2000 años. Esta es una verdad que nosotros, miren, si nosotros quitamos esta verdad del evangelio, ya no es evangelio. Si quitamos la verdad de nuestro cristianismo, ya no hay cristianismo. Si quitamos esta verdad del mundo, ya no hay mundo. Porque la columna vertebral, el sustento de este mundo es este evento histórico. Cristo Jesús murió y resucitó en la cruz, y ahí Él resucitó al tercer día y ascendió, y hoy está intercediendo en lugares celestiales. Amén. Primera de Corintios 15, 3, 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol Pablo. ¿Qué cosa recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados. No porque Él era pecador, sino que Él murió en lugar del pecador. Oiga, medite esto. Usted ha pecado contra Dios. Cristo hace 2000 años murió en su lugar. Por usted, por sus pecados. Medite en eso. Luego dice Pablo, conforme a las Escrituras. O sea, eso no fue algo planeado de la noche a la mañana. Dios lo planeó desde la eternidad, lo reveló en sus escrituras a través de los profetas en el Antiguo Testamento y lo ejecutó cuando Cristo Jesús vino, Dios encarnado. Y luego que murió y resucitó, se le apareció a Pablo, ya resucitado y glorificado, y Pablo dice, yo recibí este evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme lo han dicho las Escrituras o la Biblia hebrea. Y luego que fue sepultado, o sea, sí lo llevaron al sepulcro, pero no Él quedó en el sepulcro para siempre. Dice que resucitó al tercer día
también conforme lo ha dicho la profecía en la Escritura. Esto es un evento verdadero. Eso es algo que Dios hizo, el sacrificio del Señor Jesucristo. Miren, ¿qué es lo que el Señor, qué es lo que Dios logró? ¿Qué es lo que Él hizo? En su plan de salvación, saben que en esto hay que poner atención. Dios hizo propiciación. ¿Qué es propiciación? Es importante que ustedes aprendan estos términos. Salen en la Biblia y es importante que los entendamos. Propiciación quiere decir de que Dios está irado contra un pecador, que Dios tiene una ira santa contra un pecador mientras anda en sus pecados. Y propiciar quiere decir aplacar esa ira. Y entonces ese Dios airado desató su ira en Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos la copa de la ira de Cristo, que la bebió Él solo, es un Dios airado contra un pecador, no, contra los miles y millones de pecados que nosotros hemos cometido. Esa culpa de esa pecaminosidad y esa ira era la copa que solamente Cristo, el santo y puro, se iba a beber y se bebió. Entonces, como Jesucristo en su misma persona, estando Jesucristo hombre, recibe la ira divina, entonces Él hace propiciación para nosotros. Ahora entonces ya Dios no está airado en contra del pecador, sino que ahora el pecador es hecho amigo de Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Y eso se le llama expiación. Expiación es otro término que quiere decir, entonces ahora yo me puedo acercar a Dios porque mis pecados han sido perdonados. En la cruz del Calvario, Cristo derrama su sangre preciosa, y con esa sangre preciosa, Él lava nuestros pecados, Él quita nuestra culpa. Entonces, cuando vamos delante de Dios, ya no vamos como culpables, ahora vamos como personas cuyos pecados han sido perdonados. Nuestros pecados han sido expiados en la cruz del Calvario. Amén. Y hay una obra de redención. ¿Qué quiere decir redención? Que nosotros, siendo esclavos, vayan a un mercado, no ahorita, imaginémonos a un mercado, y en ese mercado venden esclavos, están los esclavos en la plaza, y ahí lo están vendiendo, y nosotros nos remontamos a más de 300, 200 años atrás, y entonces vamos a la plaza y decimos, ¿cuánto vale ese esclavo? Y entonces comenzamos a verlo, sí, yo creo que me va a servir para llevarlo a mi cultivo, enseñar, pero este tiene una enfermedad, enséñame tus manos, no me gustan tus manos, enseñar, y le miran los dientes, a ver qué tal está el esclavo, a ver si le gusta o no, si va a ser útil o no, sí, este me gusta, paga por él, lo compra, lo redime y se lo lleva. Eso es exactamente redención. El precio de nuestra libertad, siendo esclavos de Satanás y del pecado, lo pagó Cristo en la cruz. El precio, dice la Escritura, fue precio de sangre. Amén. Somos comprados, por lo tanto. Pero ¿qué más hizo Dios en la cruz, en el sacrificio? Nos justifica. La justificación quiere decir que entonces, de forma legal, ante el trono de Dios, ahora entonces nosotros somos vistos como personas rectas, como personas justas. Ojo, no por nosotros mismos, no por nuestros méritos, sino por la justicia perfecta de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo obedeció perfectamente la voluntad de Dios. Tan perfectamente obedeció la voluntad de Dios que dice la Escritura en Filipenses 2 que fue obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Muerte de cruz. Esa obediencia perfecta de Cristo ahora es puesta a mi favor y soy visto delante de Dios como un justo. Eso lo logró en la cruz. ¿Pero qué más? Reconciliación. Reconciliación. ¿Cuándo nos reconciliamos? Si usted se ha peleado con alguna persona, va a entender este término muy fácil. Se peleó con una persona, no se hablaba. Con los amiguitos, una amiguita en la escuela, no, es que ya no, y la fulanita, ¿por qué ya no viene a la casa? ¿Por qué la amarillita ya no viene a la casa? Le dice la mamá. No, es que nos peleamos allá en la escuela porque me hizo tal y tal cosa y ya no le hablo, andamos peleadas. Y de repente vuelve a llegar Marillita a la casa y andan de nuevo en carcajada, y no es que te habías peleado con la Marillita, sí, es que ahora ya nos reconciliamos, ya somos amigas nuevamente. La reconciliación quiere decir que nosotros éramos enemigos de Dios,
El hombre y la mujer que anda en sus pecados es constituido enemigo y enemiga de Dios. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo hace enemigo? No, porque la persona se hace enemiga de Dios. ¿Por qué razón se hacen enemigos? Porque aborrece lo que Dios ama y ama lo que Dios aborrece. ¿Qué quiere decir? Dios ama la santidad y el hombre ama el pecado. Entonces al final lo que el hombre ama es lo que Dios aborrece. Y Dios aborrece todo lo que es maldad, iniquidad, pecado. Todo eso es aborrecible a los ojos de un Dios santo. Muy limpio eres de ojo, oh Señor, para ver el mal. Amén. Eso dice la Escritura. Entonces, eso es lo que sucede. Entramos en enemistad. Sin embargo, la reconciliación es esto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Justificados por la fe en Cristo Jesús, ahora tenemos paz y no enemistad con Dios. Somos llamados ahora a tener paz, somos adoptados hijos de Dios, ahora tenemos acceso al Padre. Todo esto lo logró Dios en Cristo Jesús, en su sacrificio. ¿Saben qué es tener acceso a Dios? Tener acceso a ese gran Dios. Oye, ¿será que usted pueda entrar a la casa presidencial allá en Managua? ¿Será que usted va ahí, le permitan entrar hasta la oficina del presidente Ortega? ¿Usted cree que lo podrán dejar entrar? Yo, Alan Porras, yo creo que a mí no. Yo creo que no puedo ni siquiera pasar la primera muralla de policías ahí. Creo que, ¿a qué venís? Y no me dejan entrar. Creo yo. Pero yo tengo un acceso al trono de la gloria del universo, a Dios, pero no lo hago por mí. Si yo entonces quisiera ir a la casa del presidente Ortega, yo tendría que llevar un aval político y tendría que llevar algo y decirle, tal persona, tal diputado, tal no sé quién, me dio un aval, entonces aquí está, les presento mi aval, déjenme entrar. Quizá sí, quizá me dejen entrar, no lo sé. Pero mi aval para poder entrar al trono de la gracia, ¿quién es? Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Cristo murió y Cristo resucitó y Cristo ahora está intercediendo por mí en lugares celestiales. Cuando yo oro a Dios, mi fe es que Jesucristo recibe mi oración y Él la perfecciona a tal perfección que Él la lleva tan santa y tan pura al trono de Dios y que es un incienso delante de Él. Amén. Eso es lo que pasa. Por eso todo lo que tenemos es desde la fe, por la fe y hasta para la fe. Todo lo que nosotros hacemos es por medio de la fe. Iniciamos por fe, continuamos por fe y tenemos que terminar por fe en Jesucristo. Y finalmente, ¿qué nos da? Vida eterna. No nos vamos a quedar en esta tierra. ¿Por qué razón los jóvenes, por qué nosotros pensamos en las cosas terrenales y atesoramos tantas cosas aquí en la tierra y creemos que estas cosas son nuestra felicidad? ¿Cuántas amistades usted tiene que ya no están entre nosotros? Hoy mi abuelita estaba comentando una noticia, un familiar acaba de fallecer en la madrugada. Esa persona estaba viva ayer en la noche y hoy amanece muerta, ya no está entre nosotros. Ya no está, como dicen, entre la tierra de los vivientes. Ya, así somos los seres humanos. Hoy estamos vivos, mañana quizá ya no. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con todo lo que nosotros tenemos aquí en la tierra? ¿Qué vamos a hacer con nuestras posesiones? ¿Qué vamos a hacer con el trabajo? A veces nos afanamos tanto por el estudio, por el trabajo, por las relaciones con las amigas, por las relaciones en las iglesias, etc. Y al final todo esto va a quedar. ¿Por qué no nos preocupamos nosotros y decimos, si es que si nos enfermamos o se enferman los hermanos que predican, ¿quién va a predicar? ¿Acaso la obra es de los hermanos de la iglesia? Bueno, si la obra es de unos cuantos hermanos, entonces la obra se va a terminar, porque la obra no es de Dios. Pero si la obra es de Dios, Él va a levantar aún de entre las piedras quien testifique acerca de Él. Amén. Y no nos preocupamos por eso porque creemos en un Dios poderoso. Amén. Y Él se va a glorificar. Ahora bien, todo esto ya Dios lo ha hecho para nosotros y se llaman beneficios de la salvación.
¿Se imaginan el beneficio de la salvación? Que Dios lo saca del infierno para meterlo en el cielo. ¡Qué beneficio! Pero todo eso, ¿se dan cuenta hasta ahorita? Analicemos, ¿está centrado en el hombre? Sí, ¿verdad? Eso ha sido el beneficio para el hombre. Todo lo que Cristo hizo hasta este momento ha sido para mí, para usted, para un regalo que nosotros recibimos. Esto es para nosotros. Pero yo pregunto, ¿será este el propósito final? ¿Será que ahí terminan todas las cosas y este es el fin por el cual Cristo nos salva a nosotros y nos reconcilia con Dios? Para que le disfrutemos, amén. Pero ¿saben qué? El objetivo ahora es que nosotros le glorifiquemos con nuestras vidas. El punto que yo quiero preguntarle aquí es, todo esto ya ha sucedido, mi querida persona. Dios ya hizo toda la obra. Dios ya puede perdonar sus pecados. Dios ya puede redimirlo. Dios ya puede reconciliarlo. Dios ya puede darle la vida eterna. Él ya lo hizo, Él lo planeó y Él lo ejecutó. Pero ahora el Espíritu Santo tiene una obra que hace entre medio de nosotros. Eso se le llama, el Espíritu Santo aplica lo que Cristo hizo a nuestros corazones. Pero aquí es donde nosotros vamos a marcar la diferencia. Ya usted tiene la aplicación de la obra de la redención en su vida. Se lo pregunto de esta manera, ¿ya se ha arrepentido de sus pecados? ¿Ya creyó de todo corazón en Cristo Jesús? ¿Ya ha nacido de nuevo de manera que nosotros digamos, esta persona da frutos dignos de arrepentimiento? ¿Da frutos de una vida santificada? ¿Da frutos de una comunión en el Espíritu Santo con Cristo Jesús? Podemos decir nosotros, ¿tiene frutos de haber nacido de nuevo? ¿De estar en Cristo? Pregúntese usted mismo, analícese. Esto se llama, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si profesa la fe con sus labios, eso es una cosa. Los judíos lo hacían. Cuando los profetas venían al pueblo de Israel, ¿saben por qué ellos lo exhortaban a la moral? Porque ellos tenían el templo y ellos hacían los sacrificios y ellos ofrecían sacrificio a Dios y mataban ganados, vacas, toros engordados y se los sacrificaban a Dios de labios, de rito, pero su corazón estaba lejos de Él. A Dios no lo podemos engañar. Por eso hoy nosotros predicamos tanto proféticamente, porque tomamos a los profetas de que no está la salvación en la profesión de los labios, sino que la salvación está en la transformación del corazón. Amén. Y si el corazón es transformado, créanme que toda la vida va a ser transformada. Ahora vamos, amén. Ahora vamos a ver entonces, en nuestro segundo punto, el propósito principal del Evangelio es glorificar a Dios. Ahora sí, vamos a ver que ya todo es de Dios, todo es hecho por Dios, pero ahora, ¿por qué lo hace Dios? Para nosotros mismos. Dios lo hace para glorificarse. Todo lo que vemos en el Evangelio lleva un fin y es glorificar a Dios. Juan 17, versículo 4. Voy a leer el versículo 1, pero vamos a proyectar el versículo 4. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Luego dice Jesús, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Pregunto, ¿cumplió el Señor Jesucristo con la primera pregunta del Catecismo de Westminster? ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Glorificar a Dios? Respuesta, sí. Jesucristo glorificó a Dios. Jesucristo en su vida terrenal, siendo hombre, completamente hombre como usted y como yo, Él glorificó a Dios. ¿Por qué razón? Dice, terminé la obra que me encomendaste. Entonces tenemos el mayor ejemplo de nuestra vida que se llama Jesús. Jesús glorificó a Dios en la tierra. Por lo tanto, el propósito por el cual Jesucristo vino acá se llama glorificar a Dios. Ahora, vamos a ver en 2 de Corintios,
4, versículo 4 y versículo 6. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, ¿qué cosa? La luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es el Evangelio? La gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y el versículo 6 lo dice de otra manera. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de ¿qué cosa? De la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Parece un juego de palabras, pero lo que nos está diciendo es lo siguiente. El Dios de este siglo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento de las personas que no creen, los incrédulos, y le ciega el entendimiento para que viendo no vean y oyendo no escuchen. ¿Paradojas? Porque cuando usted viene a escuchar la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, usted oye, pero cuando sale de aquí, usted no pone por obra lo que ha escuchado. Por lo tanto, eso quiere decir, como dice la Escritura, es un oidor olvidadizo. Y aquí está diciendo, el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento. Usted no puede ver porque Satanás lo tiene cegado por su propio pecado. O sea, por su propia culpa, por amar más al pecado, usted no entiende las cosas espirituales. Pero Cristo, que es la faz de Dios, que Cristo, que es la imagen de Dios, y su evangelio vienen a brillar. Y dice aquí que ahora Dios mandó que de estas tinieblas de Satanás, de la oscuridad, resplandeciese la luz del evangelio de las buenas nuevas. Y resplandece en los corazones de ¿quiénes? De los creyentes. Resplandece en los corazones de los cristianos verdaderos, para iluminar el conocimiento de ¿qué? Ahora conocemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por lo tanto, el evangelio es la gloria de Dios a través de Cristo Jesús. Alguien preguntaba en cierto momento, decía, pero ¿por qué Dios, hablando en un grupo que estábamos estudiando ahí acerca de la creación, pero ¿por qué Dios no se revela a los hombres? ¿Por qué Dios no se manifiesta a los hombres así y les dice, crean en mí que yo soy Dios? Y yo me quedé meditando profundamente porque él estaba tan encapsulado en el Antiguo Testamento. Y luego yo analizaba con Dios y yo dije, ¿qué más queremos nosotros que ese Dios vino a la tierra y se hizo hombre como nosotros? Lo que pasa es que a veces nosotros vemos a Cristo separado de Dios y creemos que son dos personas, dos dioses distintos. Pero Cristo Jesús es Dios eternamente y para siempre. Amén. Él es, dice Colosenses, la imagen del Dios invisible. Él es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él es el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, concluimos con esto. El propósito principal del evangelio de Jesucristo en la salvación de los pecadores no es el pecador en sí mismo, sino que es la gloria de Dios. El objetivo del evangelio es la gloria de Dios, glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? En Jesucristo. Amén. Ahora podemos preguntar, ¿qué es glorificar a Dios? Y es una buena pregunta. Glorificar a Dios, esto tenemos que aprenderlo. Glorificar a Dios es apreciarlo. Apreciar a Dios como lo más alto de nuestro pensamiento. Es admirar con nuestra mente a Dios. Es admirar sus atributos. Es decir, pero qué Dios tan bueno. Pero qué Dios tan amoroso. Pero qué Dios tan paciente. Pero qué misericordia la que Dios tiene conmigo. Qué paciencia. Qué amor. Y cuando vemos los juicios de Él, pero qué juicio, pero qué justicia
justicia, pero qué rectitud de Dios, pero qué santo que es este Dios. Y nosotros lo ponemos por lo más alto y sublime en nuestra mente. Cuando alguien anda enamorado en su juventud, puede andar con maripositas en el corazón y anda pensando en esa persona. Ay, cómo habrá despertado mi amorcito. Y ya le mando un chat. Ay, cómo se habrá dormido. Ay, por dónde andará. Ay, tendrá hambre. Ay, ¿qué le puedo comprar? Y anda caminando por algún lado en el mercado. Ay, esto está bonito, se lo voy a comprar. ¿Dónde anda esa persona? En su mente. Sale y está en su mente, regresa y está en su mente, anda y está en su mente. Quiera Dios que Dios sea el centro de nuestra mente. Salmos 92:8 dice: mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, altísimo. Cuando nosotros comparamos a la criatura con Dios y le rendimos culto a la criatura antes que a Dios, eso se llama idolatría, eso se llama apostasía. Apostasía quiere decir que dejamos nosotros al Creador y hemos puesto nuestra mirada en el hombre, en el ídolo. Salmos 97:9 dice: porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Falsos de por cierto, no existen los dioses falsos, porque el único Dios verdadero es Dios, pero lo hace para que nosotros entendamos que nos hacemos dioses, que se llaman ídolos. Pero ¿cómo anda la mente de la persona que glorifica a Dios, que lo aprecia sobre todas las cosas? Le dice: eres excelso sobre todas las cosas en la tierra, eres muy exaltado. ¿Qué quiere decir? Que usted le da el primer lugar. Eso quiere decir, si usted glorifica a Dios, ¿qué es glorificar a Dios? Es darle el primer lugar a Dios en nuestra mente, en nuestra vida. ¿Y qué más? Adorarlo. Glorificar a Dios es adorar a Dios. Salmos 29:2. Dad a Jehová la gloria, oigan, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Cuando la Biblia dice: por mi propio nombre, dice Dios, por su nombre, por amor de su nombre, no quiere decir nombre Jehová o Yahweh, no quiere decir eso, quiere decir su esencia, su carácter, su ser, lo que Dios es. Dice: dale a Jehová, dale a Dios la debida gloria a su ser, a quien es Él, a su carácter, a sus atributos. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Miren eso. Adoren a Dios, ¿en qué? En la hermosura. Le llama a la santidad, le llama un adjetivo tan precioso: hermosura de la santidad. Cuando a veces hablan las personas de santidad, creen que es un legalismo, como que es que ahora tengo que vestirme así, tengo que andar con los botones hasta arriba, el pelo bien planchadito, tengo que andar con una falda hasta allá abajo, tengo que andar, y comienzan un formalismo que creen de que Dios es una vestimenta. Creen de que si la persona no ora de rodillas, entonces Dios no lo va a escuchar. Oye, Dios no tiene formas. Usted puede ir a un camino y usted puede ir hablando con Dios en Cristo, teniendo una comunión tan íntima, que realmente Dios está ahí. Dios mora en el corazón de nosotros. Dios no se va por las formas. ¿Por qué? Porque los fariseos, ellos hacían tan largas oraciones y tenían tantas palabras que Jesucristo les dijo: hipócritas, ustedes diezman, ustedes ofrendan, ustedes hacen largas oraciones, pero ¿con qué objetivo? Con que los vean para recibir propia gloria, para que la gloria no sea para Dios, sino para ustedes mismos. Pero nosotros debemos adorar a Dios, y esto es glorificar a Dios. Miren, Nehemías 8:6 dice el sacerdote Esdras: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. ¿En signo de qué? De humillación, de quebrantamiento, diciendo: oh, solo tú eres Dios. Miren, adorar a Dios
no puede ser ofrecerle un fuego extraño. Yo quiero decirles qué quiere decir fuego extraño. Los hijos del sacerdote ofrecieron fuego extraño del sacerdote Aarón. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos fueron a hacerle una ofrenda a Dios, a prender un fuego para el sacrificio a Dios, y ellos dos murieron en el altar. ¿Por qué? Porque Dios no mandó a que hicieran lo que hicieron. Ustedes, nosotros, todos debemos adorar a Dios a como Dios lo ha establecido. Y Dios lo ha establecido que le adoremos en santidad. Amén. Dios ha establecido que nosotros le adoremos por medio de Jesucristo. Y entonces, toda aquella persona que cree que por... Miren, en algunos lugares hay tanto desorden en la adoración, hay tanto desorden, hay pleitos en la familia, hay contiendas en la familia. Miren, ¿sabe qué dice el Señor Jesucristo? Si tu hermano tiene algo contra ti, dice el Señor, deja tu ofrenda al altar. Cuando vayas al altar a ofrecerle algo a Dios, si te acordás de que tu hermano tiene algo contra ti, lo ofendiste y se siente mal, ¿qué dice el Señor Jesús? Deja tu ofrenda en el altar. No ofrezcas sacrificio, porque no va a ser recibido ese sacrificio. Deja tu ofrenda al altar. Ve, platica con tu hermano, reconcíliate con tu hermano, y luego que hagan las paces, que se pidan perdón, regresa. Y ahora sí, tu ofrenda va a ser acepta. Amén. Hay un escrito muy fuerte, una escritura que dice, Dios no oye a los pecadores. ¿Qué quiere decir? Que cuando las personas andan en la práctica de sus pecados y ora a Dios y le pide, Dios, bendecime con esto, bendecime con los otros, Dios no escucha esa oración. La única oración que Dios quiere escuchar de un pecador se llama penitencia, se llama humillación, se llama confesión de pecados. Ejemplo, el publicano. Sé propicio a mí, pecador. ¿Qué oró él? Él dijo, Señor, no soy digno de venir a pedirte algo, por favor, ten misericordia, sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. ¿Y qué dice Cristo Jesús? Y él descendió como justificado por la fe a su casa. ¿Por qué? Porque él no obró, sino que él creyó, se humilló delante de Dios. Es muy importante. No creamos nosotros que cuando vemos aquel montón de personas ofreciendo adoración a Dios, no le están ofreciendo un fuego extraño. Y no para juzgar, sin embargo, debemos de ser tan, pero tan cuidadosos que cuando Ananías y Zafira vendieron algo de la propiedad y vinieron a traer a los pies de los apóstoles, y ellos, entre el esposo y la esposa, dijeron, oye, vamos a quedarnos con un poquito de dinero para nosotros mismos, y entonces fueron a ofrecer, esa es una ofrenda, fueron a ofrecer el dinero a los pies de los apóstoles. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo vino a Pedro y le dijo, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? La propiedad era tuya, te lo hubieras quedado. Nadie te pidió que la vendieras. Pero ¿por qué razón Satanás puso esto en tu corazón? ¿Y qué pasó? Murió el esposo. Y unos hombres iban sacando el cadáver del esposo y entró Zafira, la esposa. Y entonces dice, ahí llevan a tu esposo. Y le pregunta, ¿qué hicieron con el dinero de la propiedad? No, es que aquí está, lo vendimos, etcétera, etcétera. ¡Bum! Cayó muerta. ¿Por qué? Porque mintieron a Dios. Dios pesa los corazones. ¿Por qué hay ejemplos en la Biblia que Dios tiene que ser tan tajante como aquel otro hombre que cuando se estaba cayendo el arca del testimonio intentó tocarlo y ¡pum! Y cayó muerto ahí? Uno puede decir, ay, pero este Dios, ¿qué pasa con él? ¿Saben por qué? Porque la Escritura decía que solamente de la descendencia de los levitas podrían tocarla. Y Dios es muy santo. Y nosotros queremos orar, servir a Dios, y aún estando en nuestros delitos y pecados, y creemos que Dios nos oye estando en la misma práctica de la fornicación, del adulterio, de la mentira, de la lujuria, de las codicias. ¿A qué Dios adoramos? No es al Dios de la Biblia. Y si es al Dios de la Biblia, si ofrece fuego extraño, tenga cuidado, se lo digo, tenga cuidado. A Dios se le tiene que adorar, y para glorificarlo solamente en espíritu y en verdad.
¿Qué quiere decir eso? Como Dios lo prescribe. Si el médico le da una prescripción y usted está muriéndose, tómese la receta del médico a como el médico se la dijo. No, pero es que la vecina me dijo de que este medicamento era un poquito mejor. Bueno, se murió. ¿Por qué se murió? Porque no se tomó la medicina que le indicó el médico. Hay que tener mucho temor. ¿Cómo más se glorifica a Dios? ¿Qué es glorificar a Dios? Es amarlo. Amarlo. ¿Qué es amar a Dios? Miren qué dice Deuteronomio 6:5. Amar a Dios. Deuteronomio 6:5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí está. Un amor superlativo, un conocimiento, una apreciación superlativa, no solo en la mente, ahora en el corazón. ¿Qué es glorificar a Dios? Que Dios sea el tesoro en el corazón de la persona. Pregúntese usted, ¿tiene un tesoro o tiene varios tesoros? Pero si tiene varios tesoros, ¿quién es el verdadero tesoro del corazón? El mío es Jesucristo. El mío es Dios. Y yo me examino y yo digo, Señor, enséñame. ¿A quién amo más que a ti, Señor? ¿Amo a alguien más que a ti? ¿Amo algo más que a ti, Señor? Desnuda mi corazón, y si yo estoy engañado, abrime mi mente y decime. Y yo se lo pido así, hay que sincerarnos con Dios, podemos engañarnos. Pero si Dios es el centro de nuestro corazón, si nosotros estamos enamorados de Dios, ustedes lo van a demostrar que cuando se duerman, piensan en Él. Están acostados, piensan en Él. Y ustedes se despiertan, piensan en Él. El primer ser que tiene que amanecer en su mente y en su corazón se llama Dios. Olvídense del esposo y de la esposa, se llama Dios. Después, dice el mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y después, ama a tu prójimo. Porque el Señor Jesús no comparte la gloria con nadie. Él es Dios eternamente y para siempre. Y no estamos mandando a no amar a nuestro prójimo, ni a nuestra esposa, ni a nuestro esposo. Estamos mandando a darle el lugar que le corresponde a la criatura. Y delante de Dios hoy solo tengo una cosa determinada y es glorificar su nombre. Glorificarlo a Él. Y para que Él sea glorificado, tenemos que ponerlo en el estándar que Dios es, alto y sublime. Amén. Pero usted, la Escritura dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde usted tiene su riqueza, su tesoro, lo que más ama, ahí está puesto su corazón, no se engañe. Y finalmente, obedecerlo. ¿Cómo o qué es glorificar a Dios? Es obedecer a Dios. Es estar sujeto a Dios. Yo puedo decir, te glorifico. Oye, yo puedo estar cantando hoy en la mañana aquí y levantar mis manos y palmear y gritar y decir aleluya y llorar. Yo puedo llorar aquí. Yo puedo tirarme aquí al piso y arrodillarme y decir glorioso Dios, bendito por siempre. Pero si no le obedezco, Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, responde el profeta, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué quiere decir esto? No está diciendo que no le ofrezcamos sacrificios a Dios. Lo que está diciendo es, si ofreces sacrificios a Dios, sacrificios de ritos religiosos a Dios, está bien, pero si estás en desobediencia, estás mal. Y el ejemplo de ahí es Saúl. El rey Saúl, Dios le mandó a que tenía que ir a hacer algo. Y Saúl lo hizo, pero lo hizo a medias. Saúl dejó vivo al rey de los amalecitas y Dios ya le había mandado el juicio, y entonces al final Saúl, cuando llega el profeta Samuel, se justifica y dice, sí, es que este pueblo mató a todos, pero ¿sabes qué? Se quedó con lo mejor y dejaron vivo al rey y lo traemos aquí para ofrecérselo a Dios. O sea, tan hipócrita él estaba que dice, sí, nos quedamos con esto para ofrecérselo a Dios. Se quedaron con lo mejor porque ellos lo querían para ellos mismos. Y entonces, ¿qué le dijo Samuel? Oye, acabas de desobedecer a Dios y ¿sabes qué? Dios te acaba ¿de qué?
de desechar. Quedó desechado. Y desde antes ya andaba con esa rebeldía de corazón. Y entonces aquí viene esta palabra que yo se las quiero decir a ustedes. ¿Ustedes creen que Dios se complace más en los sacrificios que nosotros les podamos dar a Él, en que se obedezca las palabras de Dios? Pero ¿saben qué más? ¿Qué dice lo último ahí? Dice, el prestar atención a la grosura de los carneros. A veces mi esposa me está hablando y quizá yo estoy haciendo algo. Y ella me habló. O sea, es verdad, ella me habló. Pero la pregunta es, ¿le presté atención? ¿Me detuve para escucharla, para volver a verla y entender lo que ella me estaba diciendo? Ahí está la respuesta. Son ejemplos muy prácticos. Prestar atención es que Dios le habla a usted a como Dios le está hablando ahorita, porque el Espíritu Santo habla por medio de la predicación, de la exposición de su palabra. El punto está prestándole atención a las palabras que Dios le está diciendo a su propio corazón. Y entonces, usted preste atención y obedezca lo que Dios le dice. Este es un ejemplo este es una recomendación que siempre le digo a las personas que se acercan. Qué bonita estuvo la palabra, hermano. Qué bonita estuvo la palabra. Dios me habló, Dios hizo esto. Yo les digo una cosa, hermano, una cosa quiero recomendarle. Lo que Dios le habló, póngalo por obra. Eso es todo, así de simple. Y luego le digo, así de sencillo es el Evangelio. El cristianismo es así de simple. Que si Dios hoy me dice algo a mí, Alan, tenés que corregir esto y esto y esto, no me agrada. Y si yo sigo, pero a mí sí me gusta, y le pongo oído sordo a la voz de Dios y sigo haciéndolo, ¿qué voy a hacer con el Espíritu Santo? Lo voy a contristar. Y me voy a endurecer. Y voy a tener mi resultado. Y si Dios me quiere llamar, luego lo va a hacer por las malas. Y algo me va a pasar en el camino y entonces, ahora sí entiendo, Señor. Y me va a decir Él, sí, todo esto te hubieras prevenido si me hubieras escuchado la primera vez que te hablé aquella vez, pero que me diste oído sordo. ¿Te acordás? Ay, sí, Señor, me acuerdo. Perdóname por eso. Qué sensible debe ser nuestra voz al Espíritu. Eso es el cristianismo, práctico, sencillo, siempre y cuando tengamos un corazón íntegro y dispuesto para Él. Amén. Entonces, de esta manera es como nosotros glorificamos a Dios. ¿Cómo? Poniendo nuestra mente en Dios, que Él sea el centro de nuestra mente, de nuestro corazón, que nosotros le adoremos de acuerdo a como Dios quiere que le adoremos y que nosotros le amemos y que le obedezcamos a lo que Él nos dice en su palabra. Así es como lo glorificamos. En resumen, Pablo dice en 1 Corintios 10:31, 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hagamos en esta vida tenemos que saber hoy que hemos recibido esta enseñanza de parte de Dios, porque yo también la recibo de parte de Dios, es hacer todo para la gloria de Dios. La salvación, el Evangelio es para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? El ciclo. Si usted hoy se examina y usted todavía no se ha entregado a Cristo y usted todavía está en sus pecados, usted está mandado a hacer una cosa, a obedecer a Dios. ¿Y qué dice la palabra? Ahora manda Dios a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. Y Cristo vino diciendo y predicando el Evangelio, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, si usted quiere glorificar a Dios hoy, usted puede comenzar. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. Cristo dijo que tiene que arrepentirse de sus pecados. Así es de sencillo. No tenemos que gritar, no tenemos que nosotros apelar a las emociones. Tenemos que apelar a que usted entienda y razone con Dios. Jesús dijo que lo glorifique como arrepintiendo de sus pecados. Eso es lo primero. Si usted se arrepiente de sus pecados y cree en el sacrificio de Cristo en la cruz, Él le va a perdonar sus pecados. Amén. ¿Y saben qué más? Lo va a hacer nacer de nuevo. ¿Y saben qué más? Le va a dar el Espíritu Santo. Esa es la gran clave. Miren, todas las religiones del mundo podrán tener lo que quieran, pero la de nosotros tiene algo. ¿Saben qué es? Que el Dios del universo mora en nuestros corazones. Y si Cristo por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tenemos a Cristo y estamos en Cristo, no importa que Satanás se levante con miles de combatientes,
enemigos del estandarte de Cristo, nosotros vamos de frente a la batalla, pero no vamos solos, llevamos adelante a nuestro capitán. ¿Y quién es? Cristo Jesús. Y en Él estamos nosotros completos. Amén. Vamos a entonar un canto. Vamos a entonar un canto para que meditemos en la palabra. Es importante que meditemos, que pensemos, que analicemos. Dice el texto, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hoy usted puede comenzar a glorificar a Dios en su vida. Hoy usted puede tomar una decisión. Hoy usted puede comenzar de nuevo. Hay testimonios de personas que dicen que saben cuándo nacen de nuevo, cuándo comienzan. Y no es que ellos sepan doctrinas, sino que ellos dicen, yo tenía tantas cosas y yo hacía tantas cosas, pero ahora es como que mis ojos se abrieron, ahora es como que yo he nacido de nuevo. Así lo dicen algunos pecadores cuando ellos profesan ser cristianos, pero andan en una religión. Y cuando Cristo viene con poder a sus vidas, ellos entienden una cosa: ahora yo he nacido de nuevo. Y saben identificar que es Cristo con su poder que ha venido al corazón. Vamos a entonar un canto. Yo quiero que usted cierre sus ojos, por favor, que medite en la palabra y que medite aún en el canto. ¿Cómo agradecer lo que ha hecho Dios por mí? Y sin merecer, dio su sangre carmesí. Las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que yo soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Así es. Por lo que Él hizo por mí. Dice el Señor en su palabra: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cómo agradecer lo que ha hecho Dios por mí?
voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que yo soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Quiero vivir, Señor, rendido siempre solo a ti. Pongo a tus pies lo que soy, porque diste todo, Señor, por mí. Con tu sangre me has limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí, por lo que Él hizo Así es, Señor. por mí, Así es, Señor. por lo que Él hizo por mí. Amado Padre, te queremos agradecer, Dios, en esta mañana, Dios. Gracias por ese plan precioso, Señor, de la salvación para nosotros. Gracias, Padre, por haber pensado en nosotros, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros, Señor, pecadores destinados a la condenación eterna. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para ejecutar el plan de la redención, de la salvación de nuestras almas. Gracias, Padre, por haber enviado al Espíritu Santo para poder llevar a cabo la obra de Cristo en nuestras almas y en nuestros corazones. Amado Padre, el propósito de todo este plan es glorificarte a ti mismo, por amor de tu nombre, Señor. No por nuestra justicia, sino por amor de tu propio nombre, Señor. Por tu propia gloria, Señor. Y ahora cada pecador redimido, cada persona que ha sido salva, que ha sido liberada, Dios, de la esclavitud del mundo y del pecado, Señor, ahora puede servirte y glorificarte, Señor. El propósito para salvarnos a nosotros es para glorificarte, Señor. Para vivir cada día en esta vida glorificándote, Señor. Que ese sea el propósito de nuestra vida, Señor. Que tú seas el centro de nuestra vida, Señor. Que seas glorificado por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Y amén. A Dios sea la gloria. Que el Señor les bendiga y que sea el Espíritu Santo aún ministrando en sus corazones de acuerdo a sus necesidades.